En tiempos antiguos, cuando los reinos luchaban por la supervivencia y el poder se medía en espadas y escudos, un joven pastor se convirtió en leyenda. Su nombre era David. No era soldado, no tenía armadura ni entrenamiento militar. Cuidaba ovejas en las colinas de Belén, tocaba el arpa y componía canciones mientras vigilaba su rebaño. Pero ese mismo muchacho sería quien se enfrentaría al temible Goliat, un gigante filisteo que sembraba el terror en el ejército de Israel. Todo comenzó cuando los filisteos y los israelitas se preparaban para la guerra en el valle de Elá. Cada ejército acampaba a un lado del valle, observándose, esperando. De entre las filas filisteas emergió Goliat, un guerrero colosal de más de 2,5 metros de altura. Su armadura brillaba como el bronce ardiente bajo el sol. Portaba una lanza tan grande que parecía un tronco de árbol, y su escudo era llevado por otro hombre delante de él. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat descendía al valle y lanzaba un desafío. ¿Quién se atreve a luchar contra mí? Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros. Nadie respondía. Ni el rey Saúl, ni los más valientes guerreros israelitas. El miedo se apoderaba de todos. Fue en ese contexto que David, enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos en el frente, escuchó el desafío del gigante. Y algo en él ardió. No podía creer que todos permitieran que un hombre insultara al ejército del Dios de Israel. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente?, preguntó. Las palabras de David se esparcieron como el fuego. Un joven pastor estaba dispuesto a hacer lo que ningún guerrero había osado. Las palabras de David llegaron hasta el rey Saúl. Intrigado, lo mandó llamar. Al ver al muchacho, apenas un adolescente sin experiencia militar, Saúl dudó. Pero David habló con convicción. No tenga miedo, mi señor. Yo iré a luchar contra ese filisteo. Saúl lo miró con asombro. Tú no puedes pelear contra él. Eres solo un joven, y él ha sido guerrero desde su juventud. David entonces contó algo que pocos sabían. Mientras cuidaba las ovejas de su padre, había enfrentado leones y osos. Cuando uno de ellos se llevaba una oveja, él lo perseguía, lo golpeaba y le quitaba la presa. Si el animal lo atacaba, lo enfrentaba hasta matarlo. Con la misma fe, dijo, derrotaría al gigante. Saúl, sin más opciones, aceptó. Le ofreció su armadura, su casco y su espada. Pero al ponérselos, David apenas podía moverse. No estaba acostumbrado a eso. Se los quitó y salió al encuentro del gigante con lo único que conocía, su bastón, su honda de pastor y 5 piedras lisas que recogió del arroyo. Mientras bajaba al valle, Goliat lo vio acercarse y se burló. ¿Soy un perro para que vengas a mí con palos? Ven, y daré tu carne a las aves del cielo. David no se inmutó. Con voz firme respondió. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo, el Señor te entregará en mis manos. El silencio se apoderó del valle. 2 figuras enfrentadas, un gigante acorazado y un joven sin armadura, con una honda y una fe inquebrantable. Goliat avanzó con pasos pesados, haciendo temblar la tierra bajo su armadura. David, en cambio, corrió hacia él, ágil y decidido. Metió la mano en su zurrón, sacó una de las piedras lisas, la colocó en la honda y comenzó a girarla sobre su cabeza con precisión. En un solo movimiento, liberó la piedra. Voló como un rayo. El proyectil surcó el aire y golpeó al gigante justo en la frente, entre los ojos. El impacto fue seco, brutal. Goliat se tambaleó y cayó al suelo de cara, como un árbol derribado. El valle entero quedó en silencio. El gigante, el terror de los israelitas, yacía en la tierra. David corrió hacia él. Tomó la pesada espada del propio Goliat, y con ella le cortó la cabeza. Entonces, alzándola, mostró al mundo que el gigante había sido vencido. Los filisteos, al ver a su campeón muerto, huyeron despavoridos. El ejército de Israel, ahora enardecido, los persiguió con gritos de victoria. La batalla estaba ganada. David se convirtió en héroe nacional. La gente cantaba en las calles. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Su nombre pasó de los campos al palacio,
de la oscuridad a la fama. Pero más allá de la gloria, lo que realmente quedó grabado en la historia fue el símbolo. Un pastor que, armado con fe y coraje, venció lo imposible. No fue la fuerza, ni la espada, ni la experiencia lo que lo llevó a la victoria. Fue su determinación, su confianza absoluta en que el bien debía enfrentar al mal, sin importar el tamaño del enemigo. Así nació una leyenda que aún hoy inspira a quienes se atreven a desafiar lo imposible con el corazón encendido y la mirada fija en lo justo. Tras la victoria, David fue llevado ante el rey Saúl con la cabeza de Goliat aún en sus manos. El rey lo observó con asombro, incapaz de entender cómo un joven pastor había logrado lo que ningún soldado entrenado había podido. Desde ese día, David no volvió a su vida de campo. Fue acogido en la corte, convertido en líder militar y rápidamente se ganó el respeto y la admiración del pueblo. Pero el triunfo trajo también sombras. Saúl comenzó a ver a David como una amenaza. La popularidad del joven crecía cada día, y los cantos del pueblo alimentaban la inseguridad del rey. Aunque David jamás mostró ambición por el trono, Saúl sintió miedo. Intentó matarlo en varias ocasiones, y David se vio obligado a huir. A pesar de la persecución, David nunca alzó su mano contra el rey. Tuvo oportunidades de matarlo, pero no lo hizo. Su respeto por la autoridad de Dios fue más fuerte que su deseo de venganza. Esa actitud mostró que la verdadera grandeza no está solo en derrotar gigantes externos, sino en dominar los propios impulsos. Mientras tanto, la historia de su enfrentamiento con Goliat se convertía en leyenda. No era solo un relato de guerra, sino una enseñanza profunda, que la fe puede vencer al miedo, que el coraje puede desafiar la lógica, y que a veces, los más pequeños son los que tienen la mayor fuerza. David había probado que el valor no depende del tamaño, ni del arma, ni del número de batallas ganadas. Él era la prueba viviente de que cuando se lucha por una causa justa, incluso una piedra puede derribar a un gigante. Con los años, David pasó de perseguido a rey. Fue ungido como el segundo monarca de Israel, sucediendo a Saúl tras su trágica caída. Su reinado marcó una época dorada para el pueblo, consolidando Jerusalén como capital y unificando las tribus bajo una misma corona. Pero nunca olvidó sus orígenes. Aquel joven pastor que derrotó a Goliat siguió viviendo en su memoria, como símbolo de lo que había sido y de lo que lo había hecho fuerte. Sin embargo, David también fue humano, con luces y sombras. Cometió errores graves, como su relación con Betsabé y la muerte de su esposo Urías. Pero incluso en sus caídas, mostró humildad. Se arrepintió, pidió perdón y aceptó las consecuencias. Esa capacidad de reconocer sus fallos también lo hizo grande ante los ojos de su pueblo y de la historia. A lo largo de los siglos, la historia de David y Goliat ha trascendido las fronteras de la religión. Se ha convertido en una metáfora universal. En cualquier rincón del mundo, cuando alguien débil enfrenta a un oponente colosal, la gente dice, es como David contra Goliat. Porque todos reconocen el valor de ese momento, cuando el más débil, armado solo con convicción, fe y determinación, se enfrenta a lo imposible. Y así, aquella escena en el valle de Elá quedó grabada para siempre. Un joven pastor, solo, frente a un gigante, con una honda en la mano y el corazón ardiendo de fe. Un instante que cambió la historia. Un acto de coraje que nos recuerda que no importa cuán grande sea el obstáculo, siempre hay esperanza para quien cree y actúa con firmeza. La historia de David y Goliat no es solo un relato del pasado. Es un espejo en el que aún hoy nos miramos. Cada vez que alguien se enfrenta a la injusticia, al miedo o a una situación que parece inabarcable, el eco de esa historia resuena en su interior. Porque todos, en algún momento de la vida, hemos sido como David, pequeños ante un desafío inmenso, sin más armas que nuestra determinación. No se trata solo de una batalla física, sino de las luchas diarias, superar una enfermedad, defender una causa justa, salir adelante en la adversidad, enfrentar el rechazo o la duda. El gigante adopta muchas formas, pero el espíritu que se necesita para vencerlo sigue siendo el mismo. David no esperó ser más fuerte, ni pidió más recursos. No dudó ni buscó excusas. Tomó lo que tenía y avanzó, confiando en que su causa era justa y que no estaba solo. Esa actitud sigue siendo una lección poderosa. A veces no necesitamos cambiar lo que somos, sino creer que, con lo que ya tenemos, podemos hacer grandes cosas. Por eso su historia ha perdurado por milenios. No porque venciera a un gigante, sino porque nos enseñó a todos cómo enfrentarlos. Con fe, con valor y con una causa mayor que uno mismo.
Que nunca olvidemos que dentro de cada uno de nosotros habita un David, esperando su momento. Y que incluso en medio del miedo, podemos dar un paso adelante, tomar nuestra onda, cualquiera que sea, y mirar al gigante a los ojos. Porque la victoria, a veces, comienza con un simple acto de fe.